Hola a todos, hoy vamos a ver cómo crear gráficos de vela a través de Google Sheet con una base de datos como esta, donde tenemos en el día a día pues cuántos clics, impresiones, costes, CPC medio de una cuenta de Google Ads. Es verdad que es un tipo de gráfico que se usa mucho en el mercado bursátil y para el mismo día, pero bueno, nosotros lo vamos a usar para un mes, ¿vale? Y lo que vamos a encontrar es este tipo de gráfico que vamos a crear, donde vamos a poder interpretar si nuestro mercado crece, decrece, qué vamos a necesitar, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, antes de ver cómo vamos a crear todas estas tablas y estos gráficos, os animo a suscribiros, a daros a la campanita y adelante, vamos a aprender a crear gráficos de vela. Índice. ¿Para qué sirven los gráficos de vela? Crear tablas y gráficos de vela. En la descripción tenéis el archivo con el que se ha trabajado para poderlo usar y copiar. Adelante. Muy bien, los gráficos de vela nos permiten entender los valores de fluctuación de una métrica y miden el rango mínimo, el rango máximo y en qué espectro se mueven. Entonces, cuando nosotros vamos a interpretar estos gráficos, lo que vamos a ver es que tienen una línea vertical donde el punto más bajo es el coste mínimo, o bueno, en este caso yo he cogido el coste, el máximo es el punto de arriba y ese cuerpo es donde se mueve un intervalo que en mi caso es el percentil entre el 25 y el 75%. ¿Qué nos permite este gráfico? Pues entender cuál es el rango normal que tenemos y cuáles son las desviaciones. En este caso, por ejemplo, que es de coste diario, nos permitiría entender cuál es el coste diario que tenemos que aplicar a una campaña de Google Ads y cuándo hay algo que es extraño. Por ejemplo, en noviembre pues está el Black Friday y lo normal es que se hubiera gastado más, o más bien se hubiera invertido más, porque el retorno de inversión va a ser más alto. Vamos a ver cómo crear datos, cómo normalizar los datos para poder hacer un gráfico de velas. Lo primero de todo, pues estoy poniendo las métricas que son y aquí yo quiero crear el gráfico en base al mes. Entonces vamos a usar la fórmula month, vamos a hacer el array para que toda la tabla tenga automáticamente el mes que es. Entonces si la columna A no está vacía, pues ponle month, ¿no? Aquí me he equivocado porque no es coma, es punto y coma. Y como veis, ya tenemos todos los meses. Esta fórmula array además te permite, por ejemplo, que si yo pongo aquí otra fecha, el 1 del 1 del 2023, me lo invento, un momentito, que se ha puesto con porcentuales, pues aparezca también el 1 del mes, ¿vale? Pero bueno, no importa tanto porque en otro vídeo veremos la fórmula array. Ahora lo que vamos a hacer es poner aquí la fórmula unique, de manera que tengamos todos los meses, que es lo que nosotros vamos a querer ver, cuál es el mínimo y el máximo de cada mes, y el 25% y 75%, que en este caso lo que vamos a hacer es coger impresiones, ¿vale? Vamos a empezar con las impresiones. Vamos a poner bonita la tabla para que luego sea más legible. Y pues como digo, vamos a coger, tenemos varias métricas y me gustaría empezar por la de impresiones, que por ejemplo sería muy útil para ver cuál es el mínimo y el máximo al mes de una marca y entender cómo conectarla con el mundo off. Para coger el mínimo vamos a utilizar minifs, el mínimo sí, y lo que nos pide primero es el rango de la métrica, que en este caso es la columna C, queremos el mínimo de impresiones, y el criterio va a ser en la columna que hemos creado K de mes, que sea igual. Entonces una vez que tenemos el mínimo, vamos a hacer lo mismo con el máximo. Bueno,
Vamos a poner este filtro, vamos a poner el 1 y vamos a ver cómo ciertamente encontramos esa cifra de 15.447 el 1 de enero, que es lo normal encontrarse el 1 de enero, el rango más bajo casi del año, ¿vale? Para máximo, lo mismo, usamos la fórmula max_ifs. Cogemos el mismo rango y usamos el mismo criterio. Es exactamente igual, solo cambia el nombre de la fórmula. Y ya tenemos el mínimo y el máximo por mes de impresiones. Vamos a quitar los decimales que no nos aportan nada. Aquí lo que podemos ver es que septiembre es el mes con el mínimo más bajo y noviembre el más alto. A la hora de elegir el 25% donde se encuentra como el primer rango que queremos ver, vamos a la fórmula percentil más filter, porque queremos filtrar la información de cada mes y lo que elegimos es ese rango, ¿vale? La columna K, desde el K4 al K, y la condición va a ser la celda N5, que es el 1. Cuando pasa febrero será N2, etc. Luego vamos a elegir C porque lo que queremos es que se filtren las impresiones cuando en el rango del mes está la celda N5, como habíamos dicho, ¿vale? Y dentro de este rango, pues que elija el 25%. Muy bien, esto lo bajamos y tenemos en donde se encuentra el primer percentil de cada mes a nivel de impresiones, ¿vale? En algunos casos la diferencia entre el mínimo y el 25% es muy bajo. Tenemos, por ejemplo, el 3.000, el 31.000 y aquí vamos viendo los datos, ¿vale? Genial, pues ahora vamos a calcular cuál sería el 75%. Entonces, en este caso lo más rápido para mí ha sido copiar, pegar la fórmula y en vez de 2 poner 7,75, ¿vale? Y este sería en donde pivota más o menos la web, ¿vale? El volumen de impresiones. Está en números, lo ponemos como para poner un gráfico y aquí podemos ver la evolución que tienen el mínimo, el máximo y los percentiles, ¿vale? Aquí vemos esta caída que hay en septiembre y nos da un poco la idea hacia dónde ha sido la tendencia de impresiones mínima y máxima, pero en vez de esto yo preferiría el de Candle, ¿vale? También podemos poner la tabla por si hace falta y tal vez estéticamente quedaría así, pero bueno, vamos a usar el Candlestick, ¿de acuerdo? Bueno, le damos y lo que vamos a ver es que tenemos un eje X, el valor mínimo, el valor de apertura, el valor de cierre y el más alto. ¿Qué ocurre? Que la primera columna, el eje X, siempre tiene que ser un formato no numérico. Entonces, bueno, vamos a poner aquí cada uno de los meses a mano. Se podría haber cambiado de otra manera, pero bueno, no me importa invertir 30 segundos en escribir aquí los meses. Un segundito, vamos a mover esto. Noviembre y diciembre, genial. Pues ahora le damos a editar gráfico y ahora vamos a abrir a la M, borramos este y añadimos el primero, porque no nos deja. Un segundito, que es que no sé por qué no está dejando. Vale, ahora, y aquí podemos ver nuestro gráfico de velo. Vamos a moverlo a su propia hoja, vamos a borrar las líneas del fondo y a cambiarle el nombre. Evolución de impresiones, esto es cada mes. Y vamos a ver cuál es el volumen más alto, cuál es el más bajo de cada mes, es decir, sobre esta campaña cuánta demanda y cuánta oferta ha habido. No deja de ser como lo de la bolsa, por eso me parece que es bastante útil. Vamos a moverlo a su propia hoja y vemos aquí cada uno de los meses: febrero, marzo, espérate porque nos falta enero,
Vale, nos falta enero porque todos empiezan en el 4 y aquí hemos puesto el 5. Vamos a editar el gráfico. Vale, si no uso esto, aquí, ¿veis? M5 en vez de M4 como el resto. Vamos a poner aquí ahora y ahora sí. Ahora ya tenemos cada uno de los meses y lo que podemos ver es esta evolución de impresiones, como en enero es el mes que arrancó con menos demanda y como a partir de septiembre da ese salto. Es decir, si os dais cuenta, si os fijáis el mes de octubre, pues el mínimo de impresiones es mayor, por ejemplo, que prácticamente el máximo de enero, de febrero, que el promedio de marzo. Por tanto, este gráfico lo que nos ayuda es a entender esta evolución de dónde se mueven los promedios y podríamos entender, pues por ejemplo, si nuestra marca está creciendo no mejor que con unas líneas temporales o simplemente con un average o un promedio, ¿vale? Porque nos vamos a encontrar sobre qué rango nos encontramos. Para mí, este tipo de gráficos es muy útil en el marketing digital para ver la evolución de CTR o ver la evolución de costo por clic o de retorno de inversión e incluso de costo por adquisición, porque al final cuando ponemos una cifra promedio nos puede llevar a engaños y nos puede dar muchos nervios, ¿no? Sin embargo, si nosotros vemos en qué rango y si está muy por encima o muy por debajo, o si es el máximo o el mínimo, nos va a ayudar a entender más y nos va a dar más contextos para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Pues si tenéis muchas dudas, dejadla aquí en los comentarios y muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.